Un policía lo golpeó directamente en la calle. Pero cuando supo quién era, ya era demasiado tarde. Suscríbete y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. La luz de la mañana descendía suavemente sobre las calles empedradas del casco antiguo de Zaragoza. Era uno de esos días templados de primavera en que el sol no quema y el viento acaricia en lugar de castigar. Las panaderías comenzaban a llenar el aire con olor a masa recién horneada, los cafés arrastraban las sillas a las terrazas y los primeros turistas se perdían entre los callejones, cámara en mano, como si fueran exploradores en una ciudad dormida. Entre la discreta multitud, avanzaba un hombre mayor, con paso firme pero sin prisa, como si conociera el ritmo exacto de la ciudad y no tuviera intención de alterarlo. Vestía con sencillez. Una chaqueta marrón claro, una gorra de tela gris y botas que, aunque claramente usadas, estaban cuidadas con esmero. Llevaba una bolsa de papel en una mano, dentro de la cual apenas se adivinaba una barra de pan, unas manzanas y una botella de agua mineral. Su nombre era Charles, pero pocos aquí sabían quién era realmente. Mucho menos que en otro tiempo, en otro continente, ese nombre había hecho temblar a hombres entrenados para no temer a nada. Charles, o más bien Chuck, había llegado a Zaragoza 3 semanas atrás, sin anuncios, sin seguridad ni reservas de hotel. Viajaba ligero, sin más compañía que una mochila y sus propios recuerdos. No venía buscando algo, venía huyendo del ruido. Había pasado demasiado tiempo bajo los focos, en escenarios donde el aplauso era obligatorio y la violencia parte del espectáculo. La televisión, el cine, las artes marciales, incluso el ejército. Todo eso ya quedaba en el pasado. Ahora solo quería caminar, leer, observar. Se alojaba en el monasterio de San Martín, una antigua construcción de piedra situada al borde del casco viejo, regentada por una pequeña comunidad de monjes franciscanos. Uno de ellos, el padre Esteban, había servido como médico militar en Líbano hace décadas, cuando conoció a Chuck en una operación conjunta de la OTAN. Desde entonces, había mantenido una relación distante pero constante. Cuando Chuck escribió para pedir hospedaje durante un mes, Esteban no dudó, ni preguntó por qué. La vida en el monasterio era silenciosa, pero no vacía. Chuck colaboraba limpiando los jardines, ayudando en la cocina y enseñando defensa personal a un pequeño grupo de adolescentes del barrio los martes y jueves por la tarde. No buscaba protagonismo, solo rutina. En las noches, compartía té con Esteban en el claustro, hablando de guerras pasadas, política presente y un futuro que parecía cada vez más hostil para la bondad. «¿Sabes?», dijo Esteban una noche. «Antes el mal tenía que esconderse. Ahora lleva uniforme y se pasea como si le debiéramos respeto». Chuck no respondió de inmediato. Sopló el té, lo bebió en silencio y luego dijo: «La violencia tiene muchos rostros, pero el más peligroso es el que sonríe». A la mañana siguiente, como cada día, salió a comprar pan y fruta al mercado de la Plaza San Bruno. Cruzó el callejón de San Martín, una vía angosta flanqueada por fachadas de piedra con rejas oxidadas y grafitis descoloridos. Justo cuando doblaba la esquina, escuchó el sonido familiar de unos pasos apresurados detrás de él. No se alarmó. En barrios como este, la prisa era moneda corriente. Pero al girar levemente la cabeza, notó algo distinto. 2 hombres, vestidos con el uniforme azul oscuro de la policía municipal, se acercaban con demasiada intención. El primero, más alto y fornido, caminaba con los hombros inflados y el mentón apuntando al cielo. El otro, más joven, parecía seguirlo con resignación. Al llegar junto a Chuck, el mayor habló sin preámbulo. «¿Documentación? ¿Qué hace aquí?» Chuck sacó con calma su billetera y mostró su pasaporte estadounidense y el permiso de residencia temporal otorgado por el monasterio. «Estoy alojado en San Martín», dijo en un español pausado pero correcto. «Vengo del mercado». El policía observó los papeles con un gesto de desprecio y luego miró a Chuck de arriba abajo. «¿Y qué hace un anciano extranjero vagando por aquí solo, sin registro en ningún hotel?» «Ya se lo he dicho», repitió Chuck sin alterarse. «Estoy hospedado por invitación. No he violado ninguna norma». El joven agente pareció incómodo, como si reconociera que aquello no tenía sentido. Pero el mayor, cuyo nombre se leía en la placa como Sargento R. Jiménez, no buscaba sentido. Buscaba su misión. «¿Y si decido que no me gusta tu actitud? ¿Qué harás, viejo?» Chuck no respondió. Solo mantuvo la mirada,
neutra pero firme. El silencio fue interpretado como desafío. Sin previo aviso, Jiménez lo empujó con fuerza. Chuck retrocedió un paso, manteniendo el equilibrio. Cuando volvió a erguirse, aún sostenía la bolsa en la mano. El sargento se acercó más y, de manera repentina, le dio un golpe seco en el abdomen. Chuck se encogió apenas, más por reflejo que por dolor. En sus años de entrenamiento, había soportado impactos mucho peores. ¿Ahora no hablas?, espetó Jiménez, y le lanzó un manotazo al rostro. La bolsa cayó al suelo. Las manzanas rodaron por el empedrado. Una de ellas fue a parar cerca del bordillo. Chuck no se movió, solo lo miró. En ese instante, en la ventana del segundo piso de un edificio cercano, una joven presenciaba la escena. Se llamaba Ana Moreno, estudiante de periodismo. Había salido a colgar ropa en el balcón cuando vio el altercado. Rápidamente tomó su móvil y comenzó a grabar. Lo que estaba viendo no era nuevo para ella. Sabía que en ese barrio los controles policiales eran habituales, pero algo en aquel hombre le pareció distinto. Su reacción, su postura, la forma en que no respondía a la violencia, la hizo pensar en otra cosa. En dignidad. Chuck fue esposado sin resistencia. Jiménez lo condujo hasta el coche patrulla, mientras el joven agente, visiblemente turbado, recogía la bolsa del suelo y la arrojaba al maletero sin cuidado. Nadie en la calle intervino. Solo Ana seguía grabando, con el corazón latiendo como tambor. En la comisaría lo acusaron de obstrucción y resistencia. Chuck no dijo nada más. Sabía que cualquier palabra sería usada contra él. Lo dejaron sentado en una sala sin ventanas durante horas, sin comida ni agua. A última hora de la tarde, el padre Esteban llegó con un abogado, presentando los documentos del monasterio y exigiendo su liberación inmediata. Tras muchas llamadas y papeleos, lo soltaron sin cargos. Al salir por la puerta, Jiménez lo esperaba con los brazos cruzados. Se acercó y le susurró: «Aquí no estás en tus películas, abuelo, aquí mandamos nosotros». Chuck lo miró un segundo, luego siguió su camino sin decir palabra. Al doblar la esquina, se encontró con Ana, que lo esperaba con su teléfono en la mano. «Lo grabé todo», dijo, sin saber si él aprobaría o no. Chuck asintió, y por primera vez sonrió apenas. Entonces, quizás, esta historia no termine aquí. Y mientras el cielo de Zaragoza se teñía de un naranja tranquilo, nadie en la ciudad podía imaginar que un golpe en una calle olvidada se convertiría en el primer paso de algo mucho más grande. La noche en el monasterio transcurrió en un silencio espeso, roto solo por el repiqueteo ocasional de las campanas y el canto lejano de algún ruiseñor nocturno. Chuck, sentado en la celda sencilla que le habían asignado, miraba por la ventana abierta al jardín interior, donde la brisa fresca movía las ramas del olivo central. No dormía. No por el dolor, su cuerpo estaba más que acostumbrado a golpes, sino por lo que había sentido en el aire. No fue un incidente aislado. Había visto esa mirada antes, en otros países, en otros uniformes, en otros tiempos. Era la mirada de quien se sabe impune. Sobre la mesa de madera tenía una copia impresa de los documentos que lo identificaban como huésped autorizado del monasterio. También estaba su pasaporte y una hoja arrugada donde había comenzado a escribir, pero pronto dejó en blanco. No encontraba palabras, solo un presentimiento de que ese incidente en la calle San Martín era el comienzo de algo más grande, algo que no debía ignorar. Y sin embargo, no quería volver a la lucha. Había jurado dejar atrás las batallas. Pero las batallas, al parecer, no lo habían olvidado. Al día siguiente, el monasterio despertó con su ritmo habitual. Chuck ayudó a pelar patatas en la cocina, y después se ofreció a limpiar la biblioteca. A simple vista, era como cualquier otra jornada. Sin embargo, al salir al claustro, se encontró con el padre Esteban, esperándolo con el ceño fruncido y una hoja impresa en la mano. «Esto ya se ha salido de nuestras paredes», dijo, entregándole el papel. Chuck lo leyó sin cambiar de expresión. Era una publicación en una web de noticias locales. El titular, en mayúsculas, decía: «Agente policial agrede anciano extranjero en el centro de Zaragoza». El artículo iba acompañado de una imagen, un fotograma del video tomado desde la ventana de Ana Moreno. Se veía claramente al sargento Jiménez alzando la mano, y a él, con el rostro sereno, sin levantar un solo dedo. El texto no daba nombres, pero las imágenes hablaban por sí solas. Chuck levantó la vista.
Esteban esperó una reacción. ¿Sabes quién publicó esto?, preguntó. Una chica que lo grabó. Se llama Ana. Ayer por la noche me interceptó fuera del edificio. Me dijo que tenía el video. Y tú no se lo pediste, solo la dejaste actuar. La gente joven no necesita permiso para hacer lo correcto. Esteban suspiró y se sentó a su lado. Los medios ya preguntan si eres tú. Algunos lo sospechan. En Twitter empezaron a circular fotos tuyas de hace 20 años, comparándolas con el video. Chuck se encogió de hombros. La identidad, pensaba, no era lo que importaba. Lo que importaba era lo que había ocurrido. Y que la ciudad lo estaba empezando a ver. Mientras tanto, Ana Moreno pasaba por su propia tormenta. En la universidad varios profesores la miraban con recelo. Algunos la felicitaban por su valentía, otros le advertían de posibles consecuencias. Pero fue al llegar a casa cuando sintió la primera punzada de miedo. En el buzón había un sobre sin remitente. Dentro, una nota impresa. Calla, o sufrirás las consecuencias. La amenaza era burda, casi infantil, pero la mano le tembló al sostenerla. Subió las escaleras corriendo, cerró con llave y se sentó en el suelo del salón con las rodillas al pecho. Durante varios minutos no supo si llorar o gritar. Finalmente, respiró hondo, se levantó y escribió un correo. Lo dirigió a un periodista independiente a quien seguía desde hacía años. Francisco Gutiérrez. Francisco era conocido en ciertos círculos por sus investigaciones sobre corrupción policial en provincias, y por haber denunciado redes de favores entre empresas de seguridad privadas y ayuntamientos locales. Nunca había trabajado en un gran periódico nacional, y probablemente nunca lo haría. Pero su reputación era de las que no se compraban ni se vendían. Ana le envió el video, el nombre del agente y un breve relato de lo que había visto. Esa misma noche Francisco le respondió. Le pidió una cita en una cafetería cerca del Pilar. Ana acudió con una mochila cruzada al pecho y las gafas empañadas por el miedo y la determinación. Francisco, hombre de rostro anguloso y cabello gris, la escuchó en silencio mientras le mostraba el video en el móvil. Al terminar, guardó el teléfono en su bolsillo y dijo: «Esto no es una anécdota, esto es una llave. Si abrimos la puerta correcta podríamos ver mucho más detrás». Ana no entendió del todo, pero asintió. Francisco prometió hacer un primer artículo sin nombres, solo exponiendo los hechos y planteando preguntas. 2 días después, la historia estaba en la red. En paralelo, Chuck recibía una segunda visita inesperada. Esta vez, Ana vino al monasterio por su cuenta. Quería hablar. Quería entender. Lo encontró en el patio, entrenando en silencio. Sus movimientos eran lentos, fluidos, casi hipnóticos. No parecía estar ejercitándose, sino meditando en movimiento. «Señor», dijo con duda. «Llámame Chuck. Soy Ana». Yo grabé el video. Él se detuvo. La miró. No con juicio, sino con un reconocimiento silencioso. Como si ya supiera. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué no hizo nada?», preguntó Ana, conteniendo la respiración. «¿Por qué no respondió?». Chuck se quedó pensativo unos segundos. Luego caminó hacia el banco de piedra bajo el ciprés y se sentó, señalándole que hiciera lo mismo. «Cuando sabes lo que tus manos pueden hacer, lo más difícil es mantenerlas quietas». No respondí porque no era necesario, porque no era justo, y porque si lo hacía la historia sería otra. «Pero usted tenía derecho». Le golpearon. Y sin levantar la mano, ahora todo el mundo lo sabe. Ana no supo qué decir. Por primera vez entendió que la fuerza no siempre se mide en puños. Mientras la historia se esparcía, llegaron más amenazas. Ana recibió llamadas desde números ocultos, mensajes anónimos, incluso un perfil falso en redes sociales que difundía que había manipulado el video. Un día, al volver a casa, encontró su puerta forzada. No se habían llevado nada. Solo revolvieron papeles y tiraron libros al suelo. Un aviso. Francisco, por su parte, comenzó a investigar al sargento Jiménez. Lo que descubrió lo preocupó. No era un caso aislado. En su historial había otras denuncias: abuso de autoridad, violencia en operativos nocturnos, presión a comerciantes locales. Todas las denuncias habían sido archivadas por falta de pruebas. Lo más curioso era su conexión con una empresa privada de seguridad. Seguridad Urbana,
S.L. Jiménez figuraba como asesor externo, y la empresa tenía contrato directo con el Ayuntamiento de Zaragoza para cubrir eventos y zonas sensibles. Francisco comprendió que se había topado con algo más profundo. Un sistema de favores, protección y silencios. Cuando le compartió esto a Chuck, él asintió, sin sorpresa. Esto no es solo un policía violento, es una estructura. Y cuando una estructura se siente amenazada, no golpea, aplasta. En la tercera semana desde el incidente, el ayuntamiento emitió un comunicado. Negaban toda irregularidad. Afirmaban que el video estaba sacado de contexto, que el agente actuó en función de presuntas señales de amenaza. También añadieron que el ciudadano extranjero rehusó identificarse, lo cual no solo era falso, sino fácilmente desmontable. Chuck, al leerlo, cerró el periódico y dijo en voz baja, ahora sí empezó la pelea. Porque la mentira no solo negaba los hechos, intentaba reescribirlos. Y él no lo permitiría. El comunicado oficial del ayuntamiento no solo negaba lo evidente, sino que además intentaba invertir el relato. Chuck lo había leído en la sala común del monasterio, rodeado por el silencio casi sagrado que acostumbraba rodearlo en esas horas de la tarde. Los párrafos estaban plagados de eufemismos burocráticos, intervención legítima, sospecha razonable, resistencia pasiva y la frase final que parecía sacada de una obra de teatro mal escrita. El ciudadano extranjero mostró una actitud evasiva, lo que justificó la actuación firme del agente. Chuck cerró el periódico con lentitud colocándolo sobre la mesa de madera. No dijo nada. El padre Esteban, que estaba a su lado, tampoco. Solo lo observaba de reojo, reconociendo en el silencio de su viejo amigo una calma anterior a la tormenta. Chuck no era hombre de palabras vacías. Cuando callaba, algo dentro de él se estaba preparando. Esa noche, Chuck no durmió en su celda. Caminó por los pasillos del monasterio hasta el pequeño taller donde los monjes restauraban imágenes antiguas. Allí, entre herramientas oxidadas y virutas de madera, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No era una carta, ni un diario. Eran nombres, conexiones, detalles. Su memoria seguía afilada, y lo que estaba empezando a ver no era una simple agresión policial, sino un tejido más amplio, más denso. A la mañana siguiente, mientras en la ciudad se discutía si aquel abuelo americano era realmente quien decían que era en las redes sociales, Chuck tomó un autobús hacia las afueras de Zaragoza. Allí vivía Daniel Ruiz, un antiguo compañero de operaciones especiales que, tras dejar el ejército, se había convertido en consultor de seguridad. Lo encontró en un almacén reconvertido en gimnasio, donde jóvenes entrenaban artes marciales bajo su supervisión. Daniel lo recibió con un abrazo seco, de esos que solo intercambian quienes han compartido la guerra. Vi el video, dijo sin preámbulos. Supe que eras tú, en cuanto no hiciste nada. Exacto, respondió Chuck. Hablaron durante horas, repasando nombres de empresas de seguridad privadas, convenios con ayuntamientos, perfiles de agentes como Jiménez, que alternaban entre funciones policiales y contratos externos. Daniel confirmó que Seguridad Urbana, S.L., no era una simple empresa. Tenía vínculos con políticos locales, operaba con inmunidad y, sobre todo, servía como brazo ejecutor de tareas que la policía oficial no podía asumir directamente sin mancharse. Chuck tomó nota de todo. Luego preguntó por el archivo personal de Jiménez. Daniel negó con la cabeza. No es público, ni siquiera en red, está blindado, solo podrías acceder si tienes a alguien dentro. Chuck no respondió, pero anotó otro nombre en su cuaderno. De vuelta en Zaragoza, Ana seguía recibiendo amenazas. Había cambiado de móvil, se movía en taxi, evitaba volver sola a casa. Una madrugada encontró un sobre pegado a su puerta. Dentro, una foto suya caminando sola, de noche, con un mensaje escrito a mano. El periodismo no te salvará la vida. Se lo mostró a Francisco en un café del Tubo. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó él. Seguir, respondió Ana sin dudar. Si me callo, ellos ganan. Francisco la miró con un respeto renovado. Era joven, sí, pero su determinación pesaba como plomo. Juntos, comenzaron a investigar las conexiones de seguridad urbana. Encontraron que la empresa había recibido más de 2 millones de euros en contratos durante el último año, muchos de ellos adjudicados sin licitación pública.
El gerente figuraba como primo del jefe de gabinete del alcalde. Jiménez aparecía en documentos como asesor externo en procesos operativos. Mientras tanto, Chuck localizaba a antiguos policías retirados. Uno de ellos, Julián Bernal, había trabajado con Jiménez 5 años atrás y fue expulsado del cuerpo por insubordinación. Lo encontró en un pueblo cercano, donde vivía como agricultor. Al principio fue reacio a hablar, pero cuando Chuck le mostró el video, su expresión cambió. Él no se detiene, dijo. Ya ha hecho esto antes. A un chico gitano lo molió a palos en un callejón y luego lo acusó de agresión. El chico no sabía ni leer. No pudo defenderse. Chuck le pidió testimonio por escrito. Julián aceptó. Lo entregó 3 días después, con nombre y firma. Ese mismo día Ana recibió una visita inesperada. Alguien había entrado a su piso en su ausencia. No se llevaron nada, pero sobre su escritorio, en lugar de su ordenador, habían dejado una piedra de gran tamaño y una nota escrita con marcador rojo. La próxima será tu cabeza. Chuck fue el primero en llegar. Entró sin pedir permiso. Examinó la escena con calma. No tocó nada, solo observó. Luego se sentó frente a Ana, que estaba sentada en el suelo con las piernas recogidas, temblando. ¿Estás lista para seguir?, le preguntó. Estoy más lista que nunca, respondió, y por primera vez en días sonrió con rabia. Francisco, por su parte, no se detenía. Publicó un segundo artículo, esta vez con nombres, citó el testimonio de Julián Bernal, la relación de Jiménez con Seguridad Urbana y mencionó los contratos irregulares. La pieza circuló rápidamente, aparecieron nuevos testigos anónimos. Uno afirmaba que Jiménez recibía sobres en mano tras desalojos. Otro aseguraba haberlo visto borrar grabaciones de cámaras de seguridad tras un operativo violento. El ayuntamiento, presionado, emitió un nuevo comunicado. Esta vez no negaban directamente los hechos, pero pedían prudencia hasta que la investigación concluyera. En paralelo, se filtró que el alcalde había convocado una reunión de emergencia con sus asesores jurídicos. Una noche, al volver del gimnasio del monasterio, Chuck encontró una figura esperando en el claustro. Era Francisco. «Tengo algo», le dijo, y le mostró su móvil. Era una copia de los correos entre Seguridad Urbana y la jefatura de policía. En uno de ellos, el director de la empresa escribía: «Jiménez está siendo muy útil en la contención. Si las cosas se desbordan, tenemos un protocolo alternativo». «¿Protocolo alternativo?», preguntó Chuck. «Yo lo llamaría represalia», dijo Francisco. Los tres, Chuck, Ana y Francisco, decidieron hacer una copia cifrada de toda la documentación y almacenarla en servidores externos. No podían permitirse perder la información. Cada detalle, cada testimonio, cada prueba, era una pieza más en el puzzle de la impunidad. A la mañana siguiente, Chuck fue notificado de una citación judicial. La acusación: intento de provocar disturbios públicos y comportamiento hostil hacia la autoridad. Era una maniobra de distracción, una estrategia para ponerlo a la defensiva. Pero ya no era tiempo de retroceder. Esa noche, sentado bajo el cielo estrellado del patio del monasterio, Chuck le dijo a Esteban: «Esto ya no se trata de mí, se trata de lo que esta ciudad permite. Si la estructura está podrida, hay que mostrarla al sol, aunque duela». Y Esteban, que lo conocía desde tiempos de fuego y metralla, asintió en silencio. El combate había comenzado. Pero no sería con puños. Sería con la verdad. La mañana del juicio amaneció gris, con nubes bajas que cubrían el cielo de Zaragoza como un manto de advertencia. En las calles cercanas al Palacio de Justicia, el movimiento era inusualmente denso para un día laborable. Cámaras, periodistas, activistas y curiosos se habían congregado frente al edificio, atraídos por una causa que ya no era solo una disputa entre un ciudadano extranjero y un agente policial, sino el símbolo de algo más profundo. Las redes sociales servían. En los muros de la ciudad habían aparecido pancartas improvisadas. No devolvió el golpe, pero sacudió al sistema. El silencio también puede ser rebelión. Justicia para el que no se defendió con violencia. Chuck llegó caminando.
Llevaba la misma chaqueta marrón con la que había sido golpeado semanas atrás. No necesitaba trajes ni corbatas, su presencia imponía por su sola rectitud. A su lado, Francisco y Ana lo acompañaban en silencio. Habían madrugado, conscientes de que el juicio era el desenlace de una lucha que había comenzado en un callejón pero que se extendía ahora a los despachos, a los medios, a los corazones de quienes creían que la impunidad era norma y no excepción. Al entrar, los guardias de seguridad lo miraron con curiosidad, y uno de ellos bajó levemente la vista, como si reconociera a alguien más grande que él en otra escala. En la sala, el juez, una mujer de rostro severo y canas bien recogidas, se ajustaba la toga con precisión. Era conocida por su imparcialidad y por no tolerar circos judiciales. El sargento Jiménez, al otro lado de la sala, lucía irreconocible. Vestía traje azul marino, claramente alquilado, y su expresión no era de arrogancia, sino de tensión contenida. Estaba encogido en sí mismo, como si el traje le pesara más que cualquier uniforme. La acusación abrió el proceso con contundencia. Presentaron el video original, el testimonio del exagente Julián Bernal, los documentos filtrados por Francisco, los correos electrónicos entre Seguridad Urbana y la Jefatura de Policía. Las pruebas eran claras, pero lo más contundente era la imagen que se había fijado en la conciencia pública. Un hombre mayor, golpeado sin motivo, que no se defendía porque entendía que su fuerza real estaba en la contención. Cuando llegó el turno de Chuck para declarar, se hizo un silencio absoluto en la sala. Caminó con paso firme hasta el estrado. Juró decir la verdad, toda la verdad, sin ningún titubeo. La fiscal le pidió que relatara lo ocurrido aquella mañana en la calle San Martín. Él lo hizo sin adornos, sin exageraciones, con una serenidad que contrastaba con el dramatismo del momento. Cuando terminaron las preguntas formales, la fiscal se detuvo un momento, luego se acercó, de nuevo, al micrófono. «Señor Norris, ¿por qué no se defendió?» Chuck la miró directamente, luego giró la vista hacia el jurado. «Porque si lo hubiera hecho, no estaríamos aquí, estaríamos discutiendo quién mató a quién, y esa no es justicia, eso es barbarie. Yo sabía quién era, él no sabía con quién se metía, pero mi identidad no debía ser el escudo, mi silencio lo fue». Sus palabras resonaron más allá del mármol de las paredes. El jurado se removió. La jueza entrecerró los ojos como quien aprecia una verdad dicha sin dramatismo, sin efectos especiales. La defensa intentó cambiar el curso del juicio. Alegaron que Jiménez actuó bajo presión, que la situación era confusa, que el comportamiento de Chuck podía interpretarse como desafiante. El abogado del acusado incluso sugirió que la presencia imponente del señor Norris pudo generar miedo en el agente. Fue entonces cuando Chuck alzó la voz, sin necesidad de permiso. «Si un hombre se asusta por el silencio, no merece portar un arma». El juez permitió que sus palabras quedaran en acta. Nadie más tuvo nada que agregar. Ana también testificó. Su voz temblaba al principio, pero fue tomando fuerza a medida que relataba lo que vio. Describió cómo el sargento golpeó a Chuck sin razón, cómo lo esposaron, cómo ella recibió amenazas, cómo su casa fue allanada. Mostró capturas de pantalla, entregó copias de las notas anónimas, las fotos de vigilancia. Dijo algo que marcó un antes y un después en el juicio. «Me dijeron que me callara, que no me metiera, que no era mi problema, pero ¿cuándo dejamos de pensar que la injusticia ajena no es nuestra también?» La sala no aplaudió. No era necesario. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier ovación. Francisco presentó el material recopilado. Contratos, correos, declaraciones de testigos. Expuso el mecanismo de desinformación, las conexiones de seguridad urbana con la alcaldía, la cadena de encubrimientos. Todo estaba ahí, documentado, crudo y transparente. El juicio duró 6 días. Durante ese tiempo, los medios cubrieron cada detalle. Se generaron debates públicos. En las plazas se reunían ciudadanos a discutir lo que estaba pasando. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de indignación, de reflexión. No era solo por Chuck. Era por lo que representaba. El veredicto llegó una mañana de viernes. El jurado encontró a Raúl Jiménez culpable de abuso de autoridad, agresión injustificada, falsificación de documentos públicos y coacción a testigos. La jueza dictó una condena de 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 10. Al oír la sentencia, Jiménez no reaccionó. Se quedó inmóvil, como si no comprendiera que el sistema que siempre lo protegió ahora lo condenaba.
Al ser escoltado fuera de la sala, sus ojos se cruzaron con los de Chuck. No había odio en ellos, solo desconcierto, como si aún no entendiera qué había salido mal. Fuera del Palacio de Justicia, una multitud esperaba. No había pancartas partidistas ni consignas vacías. Había ciudadanos, personas de a pie. Gente que por una vez había decidido observar, hablar, actuar. Cuando Chuck salió, se hizo un silencio. No lo recibieron con vítores ni palmas, solo con una reverencia tácita, con miradas cargadas de agradecimiento. Ana lo abrazó, Francisco le dio la mano. El padre Esteban, que también había asistido, le tocó el hombro con afecto y respeto. Esa misma tarde, se organizó un pequeño acto en el gimnasio del monasterio. No era una celebración, era un momento de cierre, de recogimiento. Asistieron los jóvenes a los que Chuck entrenaba, vecinos del barrio, algunos estudiantes, periodistas, profesores, trabajadores anónimos. Chuck habló de pie, sin micrófono. Su voz alcanzaba sin esfuerzo a todos. Nos enseñan que la fuerza está en los golpes, en la respuesta. Pero la verdadera fuerza está en la decisión de no destruir cuando puedes hacerlo. Eso no es debilidad. Eso es poder. Y el poder verdadero se mide por cuánto puedes contenerte. Los chicos escuchaban con los ojos muy abiertos. Algunos padres lloraban en silencio. Cuando la sala comenzó a vaciarse, Chuck salió a la calle. El cielo estaba despejado por primera vez en días. En la puerta del gimnasio alguien había pegado una nota manuscrita. La arrancó con cuidado y la leyó. Tú no solo peleaste por nosotros, nos recordaste que valíamos la pena. Chuck dobló el papel y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Miró hacia el horizonte. Sabía que aquello no era el final. Sabía que la estructura no desaparece con una sentencia. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. Y lo más importante, la ciudad había abierto los ojos. Esa noche, al cerrar la puerta del monasterio, el silencio volvió. Pero no era el mismo que antes. Era un silencio más limpio, más justo. El silencio que queda cuando, por fin, alguien ha dicho lo necesario. Si esta historia te llegó, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Mira también los otros videos que tenemos para ti. Y si crees que alguien más necesita ver esto, compártelo.